seguramente ya muchos de ustedes conocen o usan a diario, pueden ayudarnos a manejar los datos de manera más eficiente, escalable y confiable. He preparado esta charla pensando en los desafíos reales que enfrentamos como ingenieros de datos o analistas o los profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información. Y yo actualmente me desempeño como Senior Data Engineer y en este camino he tenido la oportunidad de trabajar con muchas herramientas, pero con Delta Lake ha sido un verdadero cambio en, en cuanto a los entornos de Big Data. Así es, si están buscando formar eh, o hacer cargas de datos más seguras y manejables, simplemente quieren entender cómo sacarle más provecho a su stack actual, quédense hasta el final. Y acá les comparto mis LinkedIn para que podamos conectar. Eh, Antes de entrar de lleno en el contenido, quiero que tengamos claro qué vamos a lograr con esta presentación. El primer objetivo es comprender el papel que juega Delta Lake dentro del enfoque Lakehouse de Databricks. ¿Por qué es tan relevante? ¿O qué es lo que hace diferente frente a otros formatos o enfoques? Mm, Vamos a entender su valor real dentro de una arquitectura moderna de datos. Y en segundo objetivo es conocer las formas de optimizar el trabajo con Delta Lake. Esto no se trata solo de usarlo, sino de sacarle el máximo provecho. Vamos a ver las buenas prácticas y los trucos que realmente se hacen, ¿no? Para diferenciarlos con otros trabajos con grandes volúmenes de información. Y la idea es terminar la sesión con herramientas prácticas para que puedan aplicar sus propios proyectos. Bien, entremos en materia. ¿Qué es exactamente Delta Lake? Delta Lake es una capa de almacenamiento open source que se monta sobre un data lake tradicional y lo potencia solucionando muchos de sus problemas clásicos, como por ejemplo, con los data lakes convencionales podíamos tener problemas de consistencia, sobre todo cuando habían muchas escrituras en simultáneo. Y también era difícil hacer control de versiones o saber qué dato cambió y cuándo. Aquí tenemos las características de Delta Lake. Eh, entonces, entra Delta Lake y nos permite mantener las transacciones ACID, lo que significa que nuestros datos se escriben de manera segura, coherente y sin conflictos. Incluso si varios procesos están escribiendo al mismo tiempo, eh, también se incorpora el time travel, que básicamente nos permite retroceder en el tiempo y ver cómo estaba la data en versiones anteriores. Esto, la verdad, es súper útil para lo que es auditorías, debugging o simplemente recuperar un estado anterior sin tener que restaurar nada manualmente. También nos permite manejar esquemas. Si, por ejemplo, cambió la estructura de la tabla, Delta puede controlar cómo se adapta este cambio y evitar errores de incompatibilidad. Y por último, eh, la optimización. Delta reorganiza y compacta los archivos para que las consultas sean más rápidas. ¿Sí? Ok. Ahora,
antes de hablar de las ventajas de Delta Lake, tenemos que entender qué problemas viene a resolver. Y en los data lakes tradicionales, como lo que usábamos en S3, ADLS o HDFS, con formatos Parquet o JSON, funcionan también para almacenar grandes volúmenes de datos, pero tienen puntos débiles. Por ejemplo, el primero es que no tienen transacciones ACIDs. Esto significa que si varios procesos se escriben al mismo tiempo, no hay garantías de consistencia. ¿Qué pasa si uno se cae a la mitad? Pues, ¿qué podríamos terminar con datos incompletos o datos corruptos? Y luego está el problema de los archivos pequeños. A veces generamos miles de pequeños archivos Parquet, por ejemplo, en procesos batch por partición, y esto hace que las consultas sean lentas, porque el motor tiene que abrir y cerrar muchísimos archivos. Otro problema clave es que no hay manejo de versiones. Si accidentalmente se borra o se sobrescribe un dato, no hay forma sencilla de recuperarlo, a diferencia de, al menos de que eso tenga backups. Y por último, la falta de gobernanza de datos. Hay mecanismos nativos integrados para saber quién cambió qué, también cuándo lo cambió y así podemos garantizar la calidad o la trazabilidad. Entonces, sí, ¿no? Los data lakes tradicionales son potentes en volumen, pero les falta bastante en cuanto a confiabilidad y el control, que aquí es donde entra Delta Lake. Ahora, eh, que ya sabemos qué problemas soluciona Delta Lake, veamos cómo lo hace internamente. Aquí Delta Lake no reemplaza a los Delta Lakes, sino que se construye encima de ellos. Es decir, si los Data Lakes antes generaban los archivos Parquet como base, aquí les añade una capa de inteligencia que mejora mucho la confiabilidad y el rendimiento. Entonces, cuando hablamos de una tabla delta, nos referimos a una estructura que tiene tres componentes clave. Primero, los archivos de datos siguen estando en formato Parquet, que es un estándar muy eficiente en cuanto al análisis. Segundo, Delta agrega lo que se llama Delta Log, que es un conjunto de archivos JSON donde se registran todas las transacciones que ocurren sobre la tabla, ya sean los inserts, los updates o los deletes. Estos logs son como un libro contable, si lo queremos ver así. Un libro contable que ha pasado con los datos. Y tercero, gracias a Deltalog podemos hacer manejo de versiones. La tabla puede mantener metadatos con control de versiones. Esto es lo que permite hacer time travel, validar esquemas y garantizar consistencia, incluso cuando hay muchas escrituras simultáneas. Y como vemos en el gráfico, todo esto sucede sobre un almacenamiento, ya sea S3, una DLS o HDFS. Y el motor de ejecución como Spark eh, o de Databricks, que interpreta estos elementos y permite que trabajemos con ellos como si fuera una tabla tradicional y mucho más robusta. Ahora, cuando se escribe en una tabla delta,
los datos se almacenan en archivos, Parquet, y se registra una entrada en el registro de las transacciones, Delta Log. ¿Ya? Este registro mantiene un historial de todas las operaciones, permitiendo como el viaje en el tiempo o time travel para acceder a las versiones anteriores de los datos. Al hacer una lectura a los datos, Delta Lake utiliza el registro de transacciones para determinar la versión más reciente y consistente de la tabla. Esto garantiza que las lecturas reflejen el estado exacto de los datos en el momento de la consulta. Incluso si se está realizando escrituras concurrentes. Ahora, bueno, bien, veamos cómo Delta Lake realmente funciona cuando escribimos y leemos los datos. En esta línea de tiempo que ven en la pantalla, tenemos dos procesos principales, uno de escritura de azul y otro de lectura, que es en verde. El proceso de escritura comienza con lo más obvio. Se escriben los datos y en archivos, por ejemplo, el file 1 Parquet y el file 2 Parquet y lo que correspondan. Luego, justo después, se registra la transacción en el Delta Log, que está en esta carpeta llamada -delta-log. En este caso vemos el archivo 000.json que guarda todo lo que pasó en esa transacción. Qué archivos se agregaron, qué esquemas tienen, etc. ¿Y qué pasa cuando alguien lee los datos? Bueno, el proceso de lectura no va directamente a los archivos Parquet. Primero lee el delta log y acá, como se ve, el delta log primero se lee y luego interpreta qué archivos y qué versión son válidos. ¿Sí? En este caso el file 1 Parquet y el file 2 Parquet. Em, así se mantiene la consistencia en las lecturas. Lo que no se ve esto en un data lake tradicional. Ahora, cuando actualizamos datos en Delta Lake, no se modifica el archivo original. En su lugar se marca como obsoletos, ¿sí? O eliminados a los archivos afectados, como el file 1.parquet, en este caso, ¿no? Y se genera un nuevo archivo con los cambios, por ejemplo, el file 3.parquet. Y esta operación queda registrada en un nuevo log 0.001.json. Así se garantiza la consistencia, ¿no? Sin sobreescribir nada directamente. A ver, en cuanto a la lectura y escritura simultánea, en este ejemplo vemos cómo Delta Lake aísla correctamente los procesos de lectura y escritura en simultáneo. El proceso de lectura, no, primero es el proceso de escritura, genera el archivo file 4.parquet, que ya está físicamente en el almacenamiento. Sin embargo, este archivo está asociado al log 0.0002.json y el cual no ha sido registrado oficialmente en el timeline. Entonces, mientras el proceso de lectura accede hasta el JSON 0001.json, por lo tanto lo lee únicamente los archivos que son el file 2 Parquet y el file 3 Parquet, que son válidos según la última versión estable, hasta que se registre el transaction log y ya esto ya estaría visto, se podría leer. En
Cuanto a fallas de escrituras, en este caso vemos qué sucede cuando ocurre un fallo durante la escritura. Aunque el file 5 Parquet se llegó a escribir parcialmente, ocurrió un fallo y no se completó la transacción. No se genera un nuevo archivo de log que lo valide. Por eso Delta Lake lo ignora y no lo incluye en las lecturas. Y gracias a esto evitamos leer datos que son corruptos o incompletos, lo que sería muy riesgoso en un data lake tradicional. Bien, a ver, el comando optimize. Cuando trabajamos con Delta Lake, es común que se generen muchos archivos pequeños, sobre todo si tenemos cargas frecuentes o por particiones. Esto puede afectar el rendimiento de nuestras consultas, ya que Spark tiene que abrir y leer muchos archivos pequeños. Con el comando optimize, como vemos en esta imagen, podemos combinar estos archivos pequeños en archivos más grandes, lo que reduce la fragmentación y la acá mejora significativamente la eficiencia en la lectura, ya que apuntas a menos archivos. Eh, Sorter by command. Una eh, consulta, ¿puedes regresar a la pantalla anterior? Me quedó la duda. ¿Cómo dice que lo optimiza? O sea, ya no lee todas las particiones, sino solamente la data que está, digamos, vigente. eh, no, lee toda la tabla, pero estos archivos que están escritos, que está escrito los registros, ya sea propiamente dicho, están al inicio escritos en pequeños archivos. Lo que hace el Optimize es agrupar estos archivos o agrupar la data de estos archivos y reescribirlos en un archivo más grande. Propiamente se llama, probablemente tiene 1 GB de peso, ¿no? Estos pueden tener megas, incluso megas póngase 100 megas, 200 megas, ¿no? Lo que hace el Optimize es reducir la cantidad de archivos hasta 1 GB. ¿Ya? Entonces, por eso mejoras la lectura, la eficiencia en la lectura, porque estás apuntando a menos archivos. Ya es más rápido ya tu lectura. ¿Sí? Ah, ya, que es la misma data, todo es lo mismo, solo que está concentrado en menos archivos para que la lectura sea más rápida, digamos. Sí, es correcto. Sería a más archivos. De más archivos a menos archivos. La misma data es. ¿Mm? Bien. Ahora, damos un paso más allá de solo reducir archivos. Con el ZOrderBy podemos optimizar el orden de los datos dentro de los archivos. Por ejemplo, si tenemos muchas consultas con filtros por el ID, es un campo, al usar el ZOrderBy ID, reorganizamos los datos para que los valores similares estén físicamente más cerca. Esto hace que Spark lea solo los archivos necesarios en lugar de escanear toda la tabla. Bueno, al usarlo, la combinación de Optimize con el ZOrder, ya que están juntos, mejora radicalmente el rendimiento de las consultas con un Word sin cambiar el resultado final. ¿Sí? Acá mejora más la lectura. Y finalmente, el comando vacuum, cuando trabajamos con Delta Lake y realizamos operaciones como
delete, update o merge, los archivos antiguos no se eliminan de inmediato. Se mantienen un tiempo por si necesitamos hacer un time travel o restaurar una versión anterior. Pero con el tiempo, estos archivos ya se vuelven innecesarios y ocupan espacio. Por eso, usando el comando vacuum, eliminamos estos archivos no referenciados después de un periodo definido. Ahí, por defecto es 7 días, ¿sí? Ahora, lo usamos así: vacuum, nombre de la tabla y el retention period. El comando vacuum es importante ejecutarlo como parte de nuestras tareas de mantenimiento, especialmente si buscamos eficiencia de almacenamiento y limpieza de datos antiguos. Bien, con eso terminamos la parte teórica de esta presentación. Espero que haya quedado clara la importancia del Delta Lake y cómo con comandos como Optimize, el setador del vacuum, podemos llevar nuestras tablas a un siguiente nivel de rendimiento, gobernanza. Y gracias por su atención hasta aquí, pero no nos quedamos solamente en la teoría. Ahora viene la parte que más me gusta, que es el laboratorio. Vamos a poner en práctica todo lo que vimos con un caso para... Vamos a ver cómo se crean los logs, cómo se optimiza la tabla y cómo se realiza una limpieza efectiva. Ahí están viendo mi pantalla del notebook. Sí. Eh, bien, lo primero que se hace es, estoy usando Databricks Community, una versión libre para usar. Eh, Al inicio se debe entrar a Compute y crear el clúster, ¿no?, que vamos a usar. Simplemente se mantiene por defecto, ¿no?, la última versión estable y se pone en crear Compute. Ya lo tengo encendido y entonces procedo a crear la tabla delta. Eh, Bien, acá usamos primero el catálogo Jaime Tastor, que es el catálogo por defecto. Bien, esto es para un comando para eliminar el archivo, bueno, la tabla que ya lo tenía creado. Vamos a crearlo nuevamente. Acá a ver qué pasó. A ver, ok, un rato. No puede crear a la vista por default porque ya existe. Sí, y ya. Sí, esto pasa porque ya está la tabla creada, cosa que ya la había eliminado aquí. Ya, un momento, un momento. Clear hosts. Alex, ¿no estarán en la misma path? Sí, esto estoy eliminando desde la ruta. A ver. Jaime, este es false. Ya, vamos a ponerle persona uno, ¿ya? Es que ya está. Bien, creamos la tabla persona uno
con los campos ID, nombre y edad. A ver, bueno, esta es persona. No. Vemos que está dentro del catálogo de Jaime Store el database por default que estamos usando, o el esquema por default, el nombre de la tabla, la fecha de creación, el location, que es el que está usando por acá, para eliminarlo. Y bueno, como verán, es una tabla delta. Insertamos los datos. Vamos acá por persona 1. Insertamos los datos. Es la primera, persona 1. Ah, la primera faltó. Persona, ¿no? Ya. Ya, insertamos los datos, ¿no? Como si fuera un caso real, inserciones de diferentes escrituras. Acá, bueno, muestra la última, ¿no? La última escritura, que son 2. Hacemos un select a la tabla, ¿no? ¿No? Ya, ahí se ven los 7 registros que se ha insertado. Sí, ahí están. Vamos a explorar lo que son los metadatos. Con el describe detail se hace la exploración de la metadata de esta tabla, o sea, los datos sobre los datos, ya sea la ubicación, fecha de creación, particiones, no tiene en este caso, tamaño y estadísticas. Es una tabla delta, como se verá. Se crea por defecto, ¿ya? Cuando no necesitas, actualmente al crear una tabla no necesitas especificar que es delta, ya se crea automáticamente en Databricks. La persona 1. Vamos a explorar la ubicación de la tabla. Con este comando, Magic Command, se llama Magic Command, fsls, y la ruta de la tabla que está aquí. Esta es. Ahora, como verán, se crearon archivos Parquet. Son 4 inserciones que se hicieron y por cada inserción se crearon su propio archivo. Y su delta log, que es donde está registrado el registro de transacciones. Actualizando los datos. A ver, vamos a actualizar en este caso a la tabla persona 1 al ID 6, que era Sofía López con edad 24, se va a actualizar a edad 30. ¿Sí? Se actualizó y podemos ver con un select a la tabla. Ya, ahí está el ID, el nombre Sofía López y edad 30. Ahora vemos nuevamente la ubicación de la tabla. Se creó un quinto archivo. Como verán, habían 4. Ahora, por una actualización se crea un nuevo archivo y el delta log genera otro archivo de registro de transacción. Veamos un detalle de la tabla. Ahí la metadata nuevamente. Se ve que cambió la fecha de modificación. Y es todo lo mismo, ¿no? Si vemos acá un describe history, lo que hace el describe history es ver los cambios que se hicieron en la tabla en el tiempo, ¿no? En la historia. Al inicio se hicieron 4 escrituras y un update. Esto es lo último que ha pasado en esto.
en esta tabla. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos y revisamos en esta ruta, ¿no? Esta persona 1 estábamos viendo acá, pero si entramos en detalle al path delta log, ¿sí? Con el magic command, ¿no? Vemos lo que hay dentro del delta log, ¿no? El delta log, como les dije, tiene JSONs y un archivo de checkpoint. Es un archivo que viene siempre con el JSON para validar, ¿no? Que esté bien ese JSON. Sí, acá hizo un intento de optimización, pero no ha sido... Es propio de Databricks, pero no ha sido realmente hecho, ¿no? Porque no se ha hecho un optimize. Acá lo que importa son los JSONs. Ahora, vamos a ver, cada uno de los archivos JSON contiene información sobre las operaciones realizadas a la tabla y que nos permite el versionado de nuestros datos. Si vemos con el comando mágico fshead y la ruta de este JSON, podemos ver que se ha realizado un update, ¿sí? A este último JSON, se hizo un update. Y en este update, ¿qué pasó? Se removió un archivo, esta cantidad de peso, se añadió un archivo y se actualizó una fila. En cuanto a los parquets, ¿qué hizo? Hizo un remove a un parquet, y una punta ese parquet. Ahora añadió un nuevo parquet, que es este. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Acá se ve el estadísticas de la tabla, ¿no? Propiamente dicho. Acá sí, eso es lo que, como les comento, ¿no? Lee este archivo al final. Ahora, si consultamos las versiones de nuestros datos, a ver, haciendo un select a la tabla y con la versión 4, vamos a ordenarlo, ya, versión 4 era la última escritura antes de la actualización. Y la edad que tenía en ese momento fue Sofía 24, ¿no? Y esta es otra forma de hacer la revisión del versionado en la versión 4 en este caso. Son dos formas. Uno con así, el select asterisco from person, tab, el nombre de la tabla, version as of, y el número de versión, o select asterisco from, el nombre de la tabla, arroba, b y número de la versión. Y es lo mismo. Ahora, hagamos una alteración a la tabla, un delete. Ya. Eliminamos los registros, que en total eran 7. Y si hacemos un select a la tabla, se elimina todo. Restaurando una versión específica. Con este comando, restore table, nombre de la tabla, to version as of, vamos a restaurar a la versión 5. Demora un poco. Demora un poco porque así es este comando del restore table. Sí toma muchos recursos.
consume recursos. Ajá, ya. Se restauró. Y acá, como verán, número de archivos restaurados son 4 archivos que teníamos en esta versión. Y se recuperaron esos 4. Ahora esos son los paquetes. Ahora si vemos, aquí están como teníamos en esta versión, justo en la actualización. La versión 5 era cuando hicimos la actualización. Si hacemos un describe history a la tabla, igualmente, ¿no? Vemos que se creó al inicio, los 4 escrituras. La quinta, el update, donde hicimos el restore. A esta apuntamos, a esta versión apuntamos. Sí, la sexta versión es el delete. Y la séptima es el restore. Es la operación que se hizo. Apuntando a la versión 5 que se tenía. Bien, ahora. El command optimize command. Si hacemos un describe detail, nos vamos a enfocar en la columna numFile. Son 4. Sí, 4 archivos. Acá hacemos una revisión de los archivos de esta tabla. Comando warehouse. Estos son los archivos que se tienen. Ya podemos ver que aquí es en la versión que se hizo la actualización del registro, como se creó un archivo. Y ahora aplicamos el optimize y zorder. ¿Sí? Con el optimize persona, zorder by ID. Bien, acá vemos la ruta de la tabla y las métricas que son número de archivo añadido 1, número de archivos removidos 4, y estas son estadísticas de la tabla. Veamos un describe detail para ver la metadata. ¿Sí? Y vemos que el numFile bajó a 1. Ahora tiene un archivo, esa tabla. Si hacemos el describe history para ver la historia, ¿no?, de lo que ha pasado a lo largo de esa tabla, igual al último se generó, después del restore que hicimos, se generó un optimize. Ese optimize es lo que unió esos archivos. Y si hacemos esto de acá, se ven todos los archivos, aparece un sexto, ¿sí? Un sexto que contiene ya todos los registros de los archivos anteriores. Este sexto archivo es el que está consolidado, ¿no?, con los 4 anteriores. Y a este archivo es el que apunta el transaction log que usamos, ¿no?, en el delta log, el JSON que viene con este paquete.
Ahora, tenemos el vacuum command. Por defecto, vacuum tiene un periodo de retención de 7 días, como mostré, ¿no? Entonces, esto nosotros no, si es por 7 días, lo ejecutamos y no va a borrar nada. Vamos a ejecutarlo, a ver. Vale, esto demora un poquito. Bien, se ejecutó el comando vacuum. Vemos los archivos, ahí están, todos. ¿Sí? No hizo nada porque, por defecto, como les dije, se tiene un periodo de retención de 7 días. Ahora, para que haga efecto la funcionalidad del vacuum, ejecutamos la siguiente configuración, ¿sí? De Databricks. El set Spark Databricks Delta Retention Duration Check Enable False. Esto es para poder personalizar nuestro tiempo de retención. ¿Sí? Lo ejecutamos. Ya. En false. Ahora sí podemos hacer el cambio del tiempo, el periodo de retención. Vacuum persona, retain 0 horas. O sea, va a borrar todo lo que está con 0 horas de anticipación, ¿no? 0 horas antes, o sea, todo va a borrar prácticamente. Persona 1. Ya. Entonces, el vacuum nos muestra igualmente la ruta. Ahora, si hacemos de nuevo el listado de los archivos, bien, se borraron los archivos, solo aparece el delta log, ya, y este parquet, a ver, este parquet 66 es el que existía ya. Y este es del último, ¿no? El optimize. Si hacemos este select, ¿m? Solo va a aparecer de lo del optimize, del último. Del último, o sea, los archivos antes del optimize se borraron, pero la tabla aún existe porque está apuntando el JSON está apuntando a este archivo del optimize. Y acá, si hacemos, se tiene que definir bien la retención que requerimos, ya que podemos perder versiones de nuestros datos. Ahora, si consultamos una versión anterior a las 7, ya no existen. Ya no, error de lectura indica, ¿no? Que ya no existe este parquet. Y como no existe, entonces el JSON no apunta a una lectura correcta. Por ello sale ese error. Ya no se tiene versiones anteriores. Igual sería con la 6, la 5, la 4 hasta la anterior. Bien, eso es todo lo que se ha preparado, ¿no? Hasta ahora en este laboratorio. Si tuvieran preguntas, podrían hacerlas.
¿Hay consultas, dudas? Moreno, Julio. Sí, claro. A ver el chat. A ver el chat. Sí, Alex, la parte eh, del versionado, aparte de generar los cambios y, bueno, guardar los cambios, ¿para qué nos podría servir aparte? No sé si es que se Ya, escuchó. sí, la parte del versionado que se tiene que es un beneficio que tiene Delta, es para poder acceder justamente a las versiones anteriores de tu tabla, ¿no? Antes de que hayas hecho escrituras, eh, por ejemplo, escrituras que no se debieron hacer o actualizaciones o eliminados que no debiste hacer en producción. El comando vacuum te ayuda a regresar a un estado anterior, ¿no? Entonces, obviamente tu lógica en algún job, en producción, ejecutó, ¿no? Correctamente, ejecutó, pero no es lo que el negocio requería, ¿no? Vio que validó bien después de tus pruebas, a pesar de que hiciste pruebas, no se validó correctamente, entonces generó más data incorrecta o corrupta. Y entonces lo que nos ayuda acá del Delta Lake es poder regresar a una versión anterior a tu tabla, puede ser un día antes o antes que ejecute ese job en sí, y, y no tener así esos casos donde existen datos mal formados, por decir así. Esos son los beneficios. Te puede ayudar en caso de que no hayas ejecutado mal una lógica, ¿no? Y así poder corregir tu dato. Em, no se realiza, no se elimina. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Ujú. Una consulta. Dentro de tu experiencia o ahí en los procesos que has llevado, este tema del vacuum y definir correctamente y cuidadosamente la retención de los archivos, o sea, ¿es común en los procesos ya en la experiencia que tienes manipularlo con frecuencia o es que se deja o algún tiempo predeterminado o va variando dependiendo de los datos que se necesita y eso? Ahí cómo podrías Sí. hacer. Ejecutar el vacuum es recomendable porque vas a liberar espacio en tu almacenamiento, ¿no? De estos archivos se, que están obsoletos prácticamente. Porque cuando haces escrituras nuevas o actualizaciones se crean, como viste, nuevos archivos. Entonces, sí, en el, las corporaciones, ¿no? Hacen en la industria hacen los vacuum. Generalmente lo que he visto son 30 días y se eliminan, ¿no? Los archivos ya obsoletos, ¿no? Antes de 30 días desde la fecha actual, ¿no? Y eso te ayuda a liberar espacio. Sí es recomendable usar el vacuum en esos casos, sí. Ah, vale. Igual eso se puede usar para, como parte de un proceso automatizado, de repente colocarlo en algún script o en algún chunk que se ejecute cada cierto tiempo, ¿no? Ah, no, el vacuum se ejecuta una sola vez y, Ah, y el vacuum ya hace el borrado automático. Eso, así es, no necesitas correr más veces el vacuum, es una vez. ah, vale, vale. Ok, perfecto. Gracias.
Sí, ahí se borran los archivos que están fuera del periodo de retención, ¿no? Automáticamente. Ujú. Pero yo creo que no está sí. La delta tampoco es necesario. Bien, si no hay consultas, ya podríamos cerrar sesión. Bien, chicos, espero que haya sido de provecho esta charla. Eh, gracias por la atención. Espero poder verlos en un futuro, en una futura charla. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Oye.